Buenas noches, queridas participantes en esta conferencia filosófica de invierno 2017. Nos place la presencia de mucha gente que no es propiamente estudiante o colegas docentes, colegas directores, sino gente que ha venido a escuchar el tema Santo Tomás de Aquino, aportes filosóficos y teológicos. Creo que ha impactado y ha convocado a una reflexión de esta naturaleza. Por tanto, a todos ustedes, a todas ustedes, una cordial bienvenida por parte de la Universidad Católica Boliviana y, por supuesto, también por la carrera de Filosofía y Letras. Damos también la cordial bienvenida, está escondido, pero tengo que decirlo, Monseñor Luis Sáenz, gracias por su presencia. Realmente, eso. Monseñor Luis Sáenz en muchas ocasiones nos ha acompañado, pero ahora también me decía que tengo que avisarle de otras conferencias que hagamos para que esté presente. Y también quiero dar la cordial bienvenida a mi colega, mi autoridad aquí en la universidad, al doctor Alfonso Villarreque, y un aplauso, se lo merece. Aceptó gustosamente dar una conferencia sobre un tema que le apasiona, un tema que le hace reflexionar y un tema que comparte con frecuencia con nosotros, Santo Tomás de Aquino. Y hemos subtitulado esta conferencia Aportes filosóficos y teológicos, porque en ese caso sí lo presentamos a Santo Tomás de Aquino, un personaje del siglo XIII. Lo menciono esto porque tenemos muchos jóvenes que probablemente es recién que van a escuchar sobre este personaje. Él ha nacido en Italia, en Rocaseca, en 1224-25, la literatura no se pone de acuerdo, y murió también en Italia en 1274, con apenas 49 años de edad, en plena madurez de su reflexión, pero para entonces ya había escrito obras de gran importancia, como la Suma Teológica, que es un compendio de la doctrina cristiana, y también otra gran obra que se titula Suma contra Gentiles, es un compendio de apología filosófica de la fe católica. En esta obra le ha permitido incluso entrar en una reflexión sencilla, porque tenía que argumentar a gente que tampoco no tenía una formación filosófica, pero lo ha hecho con gran altura. Por tanto, es conocidísimo. Y por supuesto, un gran lector de Aristóteles. Es el que rescata la reflexión de la metafísica a través de Aristóteles. Y también tiene otras obras que por el tiempo no lo voy a decir, pero quiero mencionar también que la formación de Tomás de Aquino ha sido en la Universidad de París. Ha tenido dos grandes profesores que han influido mucho en su reflexión seria, en su reflexión sistemática, y debo de mencionar Alejandro de Jales y Alberto Magno. Y cito las palabras de Alberto Magno, es un profesor alemán. Dijo una vez lo siguiente de Tomás de Aquino: ustedes llaman a Tomás de Aquino, ¿no?, el buey mudo, pero yo les aseguro que este buey dará tales mugidos con su saber que resonarán por el mundo entero. Y así fue. Y termino con esto para presentar a Tomás de Aquino. Es conocido como también el doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad. La Iglesia Católica recomienda a Tomás de Aquino para las
los estudios de filosofía y teología, y muchos concilios también lo reconocen como un teólogo de gran trascendencia que se debe de leer, que se debe de reflexionar. Por tanto, yo debo de indicar que la conferencia del doctor Alfonso Villarreque gira en torno de este personaje y veremos los aportes tanto filosóficos como teológicos. Y termino con la presentación del conferencista. El doctor Alfonso Villarreque ha estudiado en universidades de Estados Unidos, de Bélgica, Lovaina, me imagino que en Lovaina la Vieja o ha sido en la Lovaina la Nueva, en las dos universidades, ¿no? Y las áreas de su interés han sido filosofía, teología y educación. Respecto a sus compromisos con Bolivia, ha trabajado en universidades del sistema universitario, 3 veces decano, ha sido también el secretario ejecutivo del CV. Y con nosotros hace 5 años es el rector regional de la Universidad Católica Boliviana aquí en Cochabamba y también uno de los profesores antiguos de la carrera de filosofía. Muy jovencito ya ha sido docente nuestro en esta carrera y actualmente es docente también de la materia de Metafísica 1 y Metafísica 2, que está en su área. Por tanto, nuevamente un aplauso al doctor Alfonso Villarreque. Mientras se alista, diré, habrá una conferencia de 45 minutos a 1 hora y después tendremos el espacio para preguntas, intervenciones, contribuciones, etcétera. Ya entonces tenemos un momento bien apretadito, pero yo creo que va a ser sumamente importante. Gracias, Edwin. Buenas noches a todos y a todas los presentes. Un saludo sin duda muy cordial a mi querido amigo Monseñor Luis Sáenz. Qué maravilla que haya venido, Monseñor. Debo saludar a mucha gente, aquí hay una heterogeneidad y aquí están muchos amigos de colegio, de La Salle. Ahí salimos bachilleres con muchos de ustedes. Aquí están también muchos amigos que vieron mi primera conversión en la pastoral universitaria de San Simón, dirigida en ese entonces por los padres dominicos. Es allá donde conocimos, yo por lo menos por primera vez, a este gigante de la filosofía y de la teología. Desde entonces nos hemos enamorado de esta manera de pensar y yo he seguido durante toda mi vida. Tengo la fortuna de enseñar precisamente en metafísica estas grandes verdades descubiertas primero por Aristóteles y a lo largo de la historia por muchos otros, pero sintetizados por Tomás de Aquino. Debo de principio indicar que estas charlas no se las hace para que el rector las haga, no, yo soy un invitado. La primera charla fue sobre San Agustín, dada por el padre Hans van den Berg. La segunda charla fue sobre San Buenaventura, dada por el padre Tomás Kornacki. Esta es la tercera charla sobre Santo Tomás y a mí me han elegido para hacerlo. Y por lo tanto estoy muy agradecido. Debo indicarles de que este tema es muy difícil de ser presentado en 45 minutos o 1 hora. Por consiguiente, dividido en 3 partes. Una primera parte es introducción. Es la opinión de quien habla sobre la reacción que ha tenido el mundo respecto a Tomás y el tomismo. Una segunda parte es cómo ha visto la Iglesia a este pensador y a esta corriente. Y una tercera parte es ¿y qué ha pensado Tomás? ¿Qué son sus aportes en la filosofía y en la teología? Ahora bien, todo lo que voy a decir está documentado.
Usted puede tomar nota, puede chequearme si soy veraz en lo que afirmo. Y finalmente decirles, amigas y amigos, de que tengo un problema, y se lo he manifestado a Edwin, y es que cualquiera que escuche esta presentación va a salir con un sentimiento de wow, parece ser que Tomás es el único, y no es. Wow, parece ser que él es el gigante que ha hecho todo. Él ha hecho una parte. Parecería de que al terminar la charla uno aparecería muy arrogante porque lo quiere a Tomás y porque Tomás ha brillado como ha brillado. Entonces me disculpo. Lo que voy a decir no lo he escrito yo. Lo han escrito los grandes, especialmente la iglesia. Bien, primera parte y rápidamente. Yo anoche me he chequeado el tiempo que debo hablar. Puesto mi reloj y me ha tomado 55 minutos. Ahora usted puede chequear también y no me voy a pasar. Y para ser veraz de los 55 minutos, yo voy a pasar muchas cosas que usted va a ver y van a desaparecer. Primero, ¿cuáles son las reacciones que se ha tenido respecto a Tomás? Ahora ustedes verán este es el título: Aportes filosóficos y teológicos. Ok. He hecho un índice que no voy a leerlo, no hay tiempo. Ahí están las tres partes. Primera parte, reacciones. Segundo, cómo valora la iglesia. Y tercera parte es cuál es el pensamiento, cuál es ese aporte de Tomás. Y al final diré 4 conclusiones. Empiezo con lo primero. Tomás de Aquino es primero el gran desconocido. La verdad es que la gente no lo conoce. Muchos filósofos no lo conocen. Para lo cual quiero mencionar a un gran pensador, Otto Hermann Pesch, en este libro. Puede chequear después de la conferencia. Él dice, es precisamente el gran desconocido. En lo personal, yo puedo decirles de que yo pregunto a mis alumnos, fuera de las 2 sumas, ¿qué ha escrito Tomás? No sabe. Pregunto, ¿han leído el ente y esencia? ¿Qué es eso? Cuando hablo de las 24 tesis hechas por Pío X sobre la doctrina de Tomás, ¿han escuchado alguna vez? No. Y así, mi experiencia personal también es esa. Debo decirles de que cuando más estudio, más me doy cuenta que no lo conozco. He pasado casi la vida haciendo esto. Segundo, es bastante odiado Tomás. Dice Otto Hermann Pesch, al final, Tomás es sobre todo como filósofo querido y admirado, odiado y despreciado. Y es verdad. Debo decirles de que Otto Hermann Pesch dice, el que no lo quería era el hermano Martín Lutero. Y Martín Lutero decía, entre todos los sofistas, lo cataloga como sofista, Tomás de Aquino es el charlatán más destacado. ¡Wow! Perdón. Y dice Otto Hermann Pesch, ya se ve tomar cuerpo en el joven Lutero la antipatía frente a la prolija locuacidad de Tomás. Ok. Es un hombre que no ha sido querido. Tercero, olvidado. Con
como voy a leer, es un hombre olvidado desde su muerte. Dice Gilson, este es su libro, El ser y los filósofos. Acá Gilson, que es un gran tomista, dice: la intuición más profunda de la metafísica tomista, es decir, el esse tomista como actus essendi, es decir, las cosas son porque hay un acto de ser que les hace ser. Esa intuición fue olvidada desde el momento mismo de la muerte de Tomás. Ha sido ignorado. Capte, amigo, ignorado ha sido Tomás. Y quiero leer una de las pruebas de esto que afirmo. Dice un pensador argentino que estudió en Europa, que ha escrito este libro titulado El ser en la filosofía de Heidegger. Chequee lo que digo. Este importante pensador, Raúl Echauri, dice: estamos completamente seguros que la noción tomista de ese como acto de ser toca el centro mismo del extraordinario y genial esfuerzo heideggeriano. El pensador friburgués ha logrado advertir el ser clara y distintamente como el núcleo capital de la realidad, ignorando al único pensador de la historia de la filosofía que también llegó a discernir el ser mismo del ente como el dato superior de todo lo que es. También ha sido controvertido. No hay ningún pensador que haya sido tan controvertido. Desde que Tomás era estudiante, habían discusiones. Discutió mucho con los hermanos franciscanos. Después discutió con los hermanos protestantes. Después discutió con los hermanos jesuitas. A tal punto de que el problema de la discusión llegó hasta Clemente IV, que no sabía qué hacer frente al problema de cómo interpretar la relación de la libertad a la gracia. Ok. ¿Qué estoy diciendo? 5 cositas. Curiosamente y paradójicamente, este hombre que ha sido desconocido, odiado, olvidado, ignorado y controvertido, termina siendo el más aprobado por la Iglesia Católica. Y vea usted, de las muchas citas que podemos hacer, hago la de Pío XI. Dice él: Santo Tomás de Aquino es algo único en la Iglesia. Su bulario, bulario quiere decir colección de bulas, su bulario es el más rico de todos. No hay padre ni doctor de la Iglesia cuya doctrina haya sido aprobada y recomendada como la suya por los romanos pontífices, sin interrupción alguna, y con la unanimidad más absoluta, cual si todos hablaran por la misma boca que es la de Pedro. Algo más. Dice Santiago Ramírez que no ha habido ningún doctor de la Iglesia que haya recibido el homenaje que recibió Tomás de Aquino. Dice Santiago Ramírez: el honor más grande que se ha hecho a Santo Tomás de Aquino, honor único y personal, no compartido por ningún otro padre ni doctor de la Iglesia, es el haber colocado los padres del Concilio de Trento abierta sobre el altar la suma teológica de nuestro santo, junto a las Sagradas Escrituras. ¡Wow!
Y como si esto fuera poco, la Iglesia decide, en los dos códigos de derecho canónico, decide decir lo que vamos ahora a leer. Dice el Código de Derecho Canónico de 1917, del Papa Benedicto XV, dice: los profesores han de exponer la filosofía racional y la teología e informarán a los alumnos en estas disciplinas ateniéndose por completo al método. Pregunto a los alumnos, ¿cuál es el método? No saben. Al sistema, ¿en qué consiste? No saben. Y a los principios, ¡wow!, del angélico doctor, y siguiéndolo con toda fidelidad, dice el Código de Derecho Canónico. El último, que fue de Juan Pablo II, en 1983, dice, referente a la formación filosófica, debe fundamentarse en el patrimonio de la filosofía perenne. Filosofía perenne, filosofía del ser, filosofía del realismo crítico, significa filosofía de Tomás de Aquino. Dice, la formación teológica a la luz de la fe y bajo la guía del magisterio debe hacerse teniendo principalmente como maestro a Santo Tomás. Este es el último Código de Derecho Canónico. ¡Wow! Primera parte. Este hombre así controvertido, odiado, veamos qué dice la Iglesia. Esto me va a tomar 15 minutitos y después me zambullo en su filosofía y teología. Primero diré que Tomás, desde temprana edad, ha tenido una oposición. Primero, de su familia. La familia quiso que Tomás sea benedictino, en la perspectiva de que sea un día abad de ese convento benedictino. Pero él, al conocer a la orden de los dominicos y conocer su carisma, decidió, no, yo seré dominico. Si alguien pregunta, ¿cuál es ese carisma? Ese carisma tiene 3 pilares. Uno se llama estudio, otro se llama oración y el tercero se llama predicación. Continúo. Tuvo también oposición de sus hermanos en la orden. Ellos fueron los que acuñaron esta expresión que hemos escuchado, el buey mudo. ¡Wow! Y oposición de los dominicos de esa época, de algunos, como el arzobispo de Canterbury, Robert Kilwardby, un inglés. Empezó con una oposición terrible. Continúo. No solamente se opusieron, sino lo condenaron. Han condenado como un hombre hereje. ¿Quiénes? Vea usted y chequee. Porque en la católica queremos chequear y continuar la reflexión. Primero, el obispo de París, Etienne Tempier, se opuso. Segundo, el franciscano Juan Peckman, sucesor de Kilwardby. Tercero, ya he dicho, Kilwardby fue el primero. Y un gran e importante pensador, Juan Dan Scotto. Fuera de haberse opuesto y haberlo condenado, empezó la defensa. Y ahora sigan la línea, por favor. Empieza la defensa primero de su profesor, Alberto Magno, dominico. De Gil de Roma, o llamado también Egidio Romano, Agustino, uno de los grandes agustinos, fue el defensor de Tomás de Aquino. Y un diocesano llamado
Godofredo de Fontaine. Y curiosamente este hombre condenado, no aceptado, fue canonizado en 1323 por el Papa Juan XXII. Juan XXII dice algo que produce un poco de escándalo, pero estoy obligado a leerlo. Dice el Papa Juan XXII, Santo Tomás de Aquino iluminó la Iglesia de Dios más que ningún otro doctor, y saca más provecho, dice, el que estudia un año solamente en sus libros, que el que sigue todo el curso de su vida las enseñanzas de los otros. ¡Wow! ¡Qué grave! Después de la canonización, hubo el Papa Pío V que lo declara doctor. Pío V lo declara en 1967 doctor. Hasta entonces había solo 4 doctores. Tomás es el quinto. Jeremías, primero. Jerónimo, Ambrosio, San Agustín, Gregorio Magno, y el quinto doctor es Tomás de Aquino. En la historia, llegamos después de su canonización, y voy a recorrer muy rápidamente, al siglo XV. Porque muchos piensan que muerto Tomás no hubo tomistas, no hubo esa corriente que prosperaba. No. Entonces quiero indicarles de que uno de los primeros y grandes del siglo XV fue San Vicente Ferrer, llamado por la Iglesia patrono de los predicadores. Y el segundo, Juan Capreolo, llamado príncipe de los tomistas. Esto en el siglo XV. Paso rápidamente. En el siglo XVI hay 6 importantes comentaristas, estudiosos, seguidores de Tomás de Aquino. ¿Quiénes son? El primero se llama Francisco de Vitoria. Este es una de las fuentes del derecho natural. De él brota el principio de la soberanía de los pueblos, por si acaso. Y de él brota esto que empezó a llamarse el derecho internacional. Francisco de Vitoria. Domingo de Soto, Domingo Bañez. Y hay otros 3 que también fueron grandes comentaristas. Y estos 3 son Tomás de Bio, apodado Cayetano, una de las grandes referencias en el tomismo. Segundo, Francisco Silvestre de Ferrara y Bartolomé de Medina. No digo más de ellos, no hay el tiempo. Pasamos al siglo XVI. Es el siglo del Renacimiento. Es el siglo de las novedades. Se llama Renacimiento porque renace el pensamiento griego, porque renace Platón y Aristóteles. Por eso se llama Renacimiento. Y ahí hay cosas novedosas. Pero en ese mundo tan lindo del siglo XVI encontramos gente que sigue la línea de Tomás. Y ellos son Melchor Cano, Pedro de Soto, Domingo de Soto, quienes pelearon en esas épocas contra el protestantismo, inaugurado por Martín Lutero, seguido por Juan Calvino, por Zwinglio, como todos saben. Y que eran 4 temas importantes, aquí no está saliendo, no se ve bien, estos son los temas. Primero, la libertad. El concepto de libertad del protestantismo no es igual que el nuestro. Segundo, el concepto de la gracia. Por si acaso,
Para Martín Lutero, el ser humano está corrompido. Es como un estiércol. Y la gracia es como una nieve que se posa sobre el estiércol y no lo deja ver. Y parecería que es puro, pero no es así. Para Tomás de Aquino, la gracia hace 3 efectos. Primero, cura la naturaleza. Segundo, la eleva. Y tercero, la perfecciona. Qué diferente manera de ver el tema de la gracia. Tercero, aquí está la justificación, como todos saben, para los amigos protestantes, solo la fe, sola la palabra. Wow. Para los católicos, no. Y finalmente, la predestinación. Como saben, Juan Calvino ha pensado que nacemos predestinados. Y porque estamos tan predestinados, uno de los signos inequívocos de esta predestinación es que nos va bien. Nos va bien en el trabajo. Y el trabajo produce riqueza. Y ese es un signo inequívoco de que Dios ha decidido que tú te vas a salvar. Por eso Max Weber ha escrito un libro a propósito, que todos deberían leer. Y se llama El desarrollo del capitalismo y la ética protestante. Si nunca lo he escuchado, compre ese libro. Y va a ver que lo que digo es así. Por si acaso, para los católicos, eso es equivocado. Toda la patrística de nuestra iglesia muestra que lo que no es, lo que te sobra, no es tuyo. Wow. Para el protestantismo puede ser infinitamente rico. Para el católico, no. No puedes. Lo que te sobra no es tuyo. Y continúo rápidamente, llegamos al concilio de Trento en 1545, un concilio que duró 18 años, es un concilio doctrinal. ¿Por qué? Porque los católicos decían, wow, los protestantes tendrán razón, y se hace este concilio. Este concilio se reúne en Trento, ¿y qué deciden? Relanceamiento de la escolástica centrada en el tomismo. Esa es la decisión. Segundo, la obra de Santo Tomás llega a ser la autoridad máxima después de las Sagradas Escrituras. ¡Wow! Y tercero, como ya indiqué al principio, la suma es colocada sobre el altar del Vaticano. También a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII hay las controversias entre dominicos y jesuitas. Y este sería todo un tema de conferencia. Especialmente en el tema de la gracia. Y aquí hay conocidos jesuitas y conocidos dominicos. Ellos son de los dominicos Domingo Bañez, de los jesuitas Luis Molina. A Luis Bañez le sigue Juan de Santo Tomás. Y a Luis Molina le sigue un hombre importante, Francisco Suárez, que dicho sea de paso, es el hombre que acuña esta idea. La soberanía radica en el pueblo. ¿De dónde viene ese concepto? De Francisco Suárez. En el siglo XIX hay 2 etapas. Antes de León XIII y después. Esa primera parte se llama la parte pre-leonina. Y había 4 importantes y gigantes pensadores. ¿Quiénes son? Primero, Tomás María Sigliara, quien ha fundado, por si acaso, en la Universidad del Angélico. Fundador del Angélico. Por si acaso, Juan Pablo II fue formado en el Angélicum de Roma. Ahí hizo su formación. Jaime Balmés, el más importante de los tomistas. Luego Enrique Domingo Lacordaire, el más conocido. Y Mauricio Dulce, que fundó el Instituto Católico de París, hoy vigente. Llegamos a León XIII. Y yo voy a pasar rápidamente y van a ver cada uno de los papas diciendo algo sobre el tema. León XIII ha escrito, fuera de la Rerum Novarum, conocida por todos, ha escrito esta encíclica titulada
Eterni Patris. ¿Y qué dice? Dice que debemos volver a la filosofía de Santo Tomás. Y llama a esa filosofía la filosofía cristiana. Así la bautiza. Y tercero, lo nomina como patrono de las escuelas de educación católica. Este hombre recibe varios elogios: príncipe, maestro, doctor común o doctor universal. Muere León XIII en el 2003 y entramos al siglo XX. Y en el siglo XX hay 10 papas, como van a ver en esta bella figura. Aquí están los 10 papas del siglo XX. Y van a ver cómo cada uno dice un elogio extraordinario para Tomás de Aquino. Terminando con Francisco, sí. Yo he estado en la biblioteca revisando y haciendo revisar. Es un gran tomista. Increíble, increíble. Dice el que he leído, parece ser que es la cabecera de Francisco. ¿Quién? El dominico Tomás de Aquino. Primero entonces, León XIII. Entonces León XIII en la encíclica Pascendi dice: en lo referente a los estudios, deseamos decididamente y ordenamos que se coloque la filosofía escolástica como fundamento de los estudios sagrados. Ante todo, lo que importa es que por filosofía escolástica se entienda de manera principal la de Santo Tomás de Aquino. ¿Quién dice eso? No yo. Lo dice Pío X. Y añade algo importante y dice: por sobre todo deben cumplir los profesores de filosofía. Ahora deben disculpar los profesores de filosofía de esta expresión. Pero dice: por sobre todo deben cumplir los profesores de filosofía y teología, quienes deben tener muy presente que no se les ha concedido la facultad de enseñar para que expresen a sus discípulos sus opiniones particulares, como es el caso de hoy. ¿Qué enseñan los profesores? Lo que ellos piensan. Pero aquí este Papa dice: no puedes enseñar lo que tú piensas. Tienes que enseñar lo que ordena la Iglesia. Y dice: si no, para que se les enseñe la doctrina aprobada por la Iglesia, como es la de Santo Tomás de Aquino. ¡Wow! Tema de discusión sin duda alguna. Continúa este Papa, hace algo importante, desconocido por casi todos. Y es que había 2 jesuitas, mire qué maravilla, Guido Matteucci y Giuseppe Leonardi, quienes vieron la riqueza del tomismo y sugirieron al Papa Pío X sintetizar la doctrina de Tomás en 24 tesis. Solo explicar las 24 tesis tomará una conferencia o varias. Estas son. Ahí está el libro de donde sacamos las 24 tesis. Llegamos a Benedicto XV. Por ser tan genial Benedicto XV, el Papa Benedicto XVI siguió esa línea. Por eso es Benedicto XVI. Y Benedicto XV, ¿qué dice? Los profesores han de exponer la filosofía racional y la teología e informar a los alumnos en estas disciplinas, ateniéndose por completo al método, al sistema y a los principios del angélico doctor, y siguiéndolos con toda fidelidad. Dice también Benedicto XV en su motu propio del 1914: aprobamos y hacemos nuestro todo cuanto dijera los antecesores, León XIII, Pío X, sobre la necesidad de seguir la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Pasa este importante Papa y llegamos a Pío XI. Pío XI, siguiendo la línea, señala: fue el santo doctor un modelo acabado de santidad y de ciencia, simbolizado por el sol. Ustedes van a ver en las estampitas de Santo Tomás un sol en el pecho. ¿De dónde viene? Desde esa expresión. Simbolizada por el sol resplandeciente sobre su pecho, que ilumina las inteligencias con su luz e inflama las voluntades con el calor de sus ejemplos y de sus virtudes. Dice algo más: la constitución apostólica
sancionada por él, dice: ordena que en las facultades de teología, una vez expuestas y demostradas las virtudes de la fe por la Sagrada Escritura y la tradición, se busquen e ilustren su naturaleza y razón íntima según los principios y la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Llegamos a Pío XII. Pío XII, de gran memoria. Y Pío XII es muy duro. Durísimo. Dice así: es preciso dar la máxima importancia a las enseñanzas filosóficas del doctor Ángel, porque la Iglesia exige que los sacerdotes se formen en esas disciplinas según su método, su doctrina y sus principios. Ordena. Y dice algo también terrible. Dice a los jesuitas y a los dominicos: ordena. No lo digo yo. Dice: recomendó a todos los miembros de dicha orden la máxima diligencia en observar sus leyes que la mandan y seguir la doctrina de Santo Tomás como la más sólida, la más segura, la más aprobada y la más conforme con sus constituciones. Lo propio hizo con los dominicos. No había mucho problema con ellos, pero así ordenó. Juan 23, ya lo conocemos. Ya es de nuestra época, por lo menos de la mía. Es que mi hija me está diciendo, aquí está mi hija, tengo una hija que está aquí, y me están diciendo: wow, no es verdad. Dice Juan 23, la Santa Iglesia tomó como suya la doctrina de Santo Tomás, así dice, tomó como suya la doctrina. Y yo he escuchado a muchos sacerdotes decir: la Iglesia no tiene ninguna filosofía. No es verdad. No es verdad. Ha hecho suya esta filosofía. ¿A quién llamó doctor común universal por ser entre todas? 3 razones. La más conforme con las verdades reveladas. ¿De dónde viene el concepto de transustanciación en la Eucaristía? De Tomás. ¿De dónde viene toda la liturgia del oficio de la Eucaristía? De Tomás. Así es. El Angelicum, la universidad, es elevado al título de honor de Universidad Pontificia de Estudios de Santo Tomás en 1963 por decisión del Papa Juan XXIII. Pablo VI, paso rápido, sigue la línea. ¿Y qué dice? La filosofía de Santo Tomás es la filosofía que la Iglesia la hace suya, siguiendo la línea de Juan 23. Ok. Y termina Juan 23, como saben, en 1963, muere en pleno Concilio Vaticano II. Y el pleno Concilio Vaticano II, que empezó el 62 y terminó el 65, dice 2 cosas importantes. ¿Qué dice? Cita 2, un decreto y una declaración. Y dice el concilio: para ilustrar de la forma más completa posible los misterios de la salvación, aprendan los alumnos a profundizar en ellos y a descubrir su conexión por medio de la especulación bajo el magisterio de Santo Tomás. Concilio. Y segundo, hay una declaración que dice: la Iglesia atiende igualmente como desvelo las escuelas de grado superior, sobre todo las universidades y facultades. Se podrá percibir con profundidad mayor cómo la fe y la razón tienden a la misma verdad, siguiendo las huellas de los doctores de la Iglesia, sobre todo de Santo Tomás de Aquino. Llegamos a Juan Pablo II. Todos han escuchado hablar de una encíclica que se llama Fe y Razón. Y tengo 4 citas que no voy a leer porque no hay tiempo. Tercera parte. Y ahora haré. Qué bonito. El desconocido, ignorado, todo. La Iglesia dice: el más recomendado, el aprobado, el más homenajeado. ¿Y qué ha pensado? Es claro que no puedo decir de todo, pero decir algunas cosas esenciales. Paso entonces a la tercera parte. Y empiezo indicando primero de sus obras, porque la mayor parte no conocemos qué ha escrito. ¿Qué ha escrito?
Ha escrito comentarios. Hay unos libros que se llaman Cuestiones Disputadas, hay otros que se llaman Opúsculos, y hay las dos sumas. Ok. Entonces, ¿cuáles son esos comentarios? Ha escrito 3 tipos de comentarios. Primero sobre Aristóteles. Como todos saben, Aristóteles ha escrito 7 libros. Y Tomás de Aquino ha comentado sobre 5 de los 7. Y cuando usted estudia el comentario de Tomás sobre Aristóteles, usted va a encontrar un hombre de una mente superior. Y va a decir, en esto, el filósofo, que significa Aristóteles, tiene razón y por estas razones. Y en esto hay duda. Y en esto el filósofo se equivoca, lo corrige. No es verdad que Tomás lo que ha hecho es aplicar a Aristóteles. No, ha sobrepasado, ha trascendido a Aristóteles, como me encantara tener más tiempo para demostrar. Segundo, Pedro Lombardo y Boecio. Pedro Lombardo es un gran profesor, filósofo y teólogo que escribió las sentencias. Ahí estaba la doctrina que se enseñaba en el siglo XI y en el siglo XII. Después de Tomás, las sentencias han sido sustituidas por la suma en la enseñanza. Y otro importante es, obviamente, Boecio. Boecio es un gran pensador, el último romano y el primer pensador medieval. Severino Boecio. Qué lindo. También ha comentado sobre las Sagradas Escrituras. Yo no sabía. Ha comentado sobre varios libros del Antiguo Testamento. Y ha comentado sobre San Mateo, San Juan, las 14 epístolas de San Pablo y sobre el Apocalipsis. Perdón, ¿quién ha leído eso? Que yo sepa nadie. Que yo sepa nadie. Este gran hombre ha escrito las Cuestiones Disputadas, que son de 2 tipos, y paso rápidamente. Las disputas ordinarias, que son 63, y las disputas libres, que son menores, son 12. Ha escrito también sobre los opúsculos. Aquí tengo un librito de los opúsculos. Son 4 que han salido recientemente al mercado. Recientemente. Son 4 volúmenes, este es el primero. Y dice la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que ¿por qué están haciendo eso? Porque hasta no se tradujeron estos libros. Entonces, si no se tradujeron, ¿cómo podíamos estudiar? No podíamos estudiar. Estos son los opúsculos, estos son los 4. Por si acaso, estos 4 están en mi biblioteca. Está, por otra parte, algo importante, las sumas. Y como dijo Edwin, hay 2 tipos de sumas. La suma contra gentiles, contra los no creyentes. Y que tiene 4 partes. Tiene 4 partes. Primero es Dios, segundo la creación. El tercer libro es del gobierno de Dios. Y el cuarto es de la salvación. Y la suma teológica, la obra más conocida, como todos saben, tiene 3 partes. Tiene 569 cuestiones. Wow. Tiene cerca de 3.000 artículos. Y tiene más de 10.000 objeciones. Ahora, ¿quién está entendiendo? Es el único que ha seguido un método. Cada pregunta, si Dios existe, por ejemplo, tiene 7 artículos. Cada artículo es una pregunta. Parece ser que Dios no existe. Y da 3 razones por las cuales no puede existir. Da 3 razones por las cuales no puede no existir. La tercera parte en el artículo es, yo pienso, este es su pensamiento. Y la cuarta parte es la refutación que hace Tomás de Aquino a las objeciones. ¡Qué bonito! ¡Qué dialéctico! El único en la historia. Paso rápidamente. Segunda parte que quiero decir. Primero, sus obras. Segundo,
A Tomás se debe la distinción entre filosofía y teología. Es a él que se debe. Mire usted, Dios ha hecho 2 actos, solo 2 actos, como me enseñaba el padre Chris Gerrits. Y él decía, Dios ha creado y Dios se ha revelado, nada más. Dios ha creado el mundo y ha hablado al mundo. ¿Por qué? Esta creación puede ser estudiada desde la razón, solo con la razón. Y ese esfuerzo se llama filosofía. Entonces la filosofía es el esfuerzo de la razón tratando de encontrar respuestas. Eso es filosofía. Tratando de encontrar las causas, tratando de encontrar los principios, solo con la razón. Pero fuera de la razón, como sabemos, podemos aceptar la revelación. Y al aceptar la revelación, aquí hay 2 pilares importantes. Primero, el pilar de la fe y de la razón. No es la razón sola, sino es la fe con la razón. Los 2 pilares de lo que se llama hoy teología. Teología es la fe buscando inteligencia, buscando razones, buscando respuestas. Ahora bien, respecto a esta relación entre filosofía y teología, amigas y amigos, ha habido 4 reacciones, 4 posturas a lo largo de la historia, que no voy a explicar, no hay tiempo. Primero, el desprecio de la filosofía respecto a la fe. La filosofía dice, ¿cómo vamos a creer en un Dios que se encarna, que se hace hombre, que se hace limitado, que va a morir? No puede ser. ¿Cómo es eso que un Dios sea humillado, crucificado? Desprecio de la filosofía respecto de la fe. Segundo, desprecio de la fe respecto a la filosofía, como lo hacía Martín Lutero, fijándose especialmente en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe con filosofías mundanas, porque niegan la única luz que es Cristo. ¡Wow! La tercera postura de la relación es hacer de la fe una gnosis, una ideología. Y la cuarta es la de Tomás de Aquino. La relación mutua, la integridad mutua, la cooperación mutua entre filosofía y teología, entre razón y fe. Y se llega a una complementariedad. Esta postura fue adoptada por la Iglesia hasta el 2017. El ser. Aquí es puro metafísica. Todas las cosas son. El concepto más elevado de la mente es el ser. Las cosas son porque tienen ser. Usted es porque tiene un ser. El ser está en todo. Y la gran pregunta es, ¿qué es ese ser? Y si usted lee El ente y la esencia y otros libros, usted va a darse cuenta que este hombre se adelantó a Martin Heidegger. ¡Wow! Y Martin Heidegger o no lo sabía o lo ignora. Y todos piensan que esa filosofía es barata. No, es lo más profundo. Ok. Tomás de Aquino ha pensado en distintas clasificaciones del ser. Por ejemplo, el ser subsistente, Dios. El ser común a todos. Y el ente. Es una clasificación. Hay otras. Dios, el mundo. Dios, los ángeles, el mundo, el hombre, los animales, los vegetales. Otra clasificación. Pero ha habido tomistas que han aplicado los conceptos de ser en Tomás y han hecho clasificaciones como estas. ¿Ve usted esta riqueza? Del ser van a salir 10 disciplinas. Y cuando yo he empezado a descubrir de los tomistas cómo clasifican las disciplinas, yo he dicho, ¡wow! Habría que comparar a los pensadores de hoy, cómo clasifican el conocimiento, cómo clasifican las disciplinas. Y usted se va a dar cuenta que hay un abismo enorme. Vea usted. En efecto, hay 4 modos de ser. El primer modo es el modo de ser real. El ser real es el ser concreto. ¿Y por qué es concreto? Porque es material.
El ser real es material, es concreto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una concreción en el tiempo y en el espacio. Claro, esta punta bola es concreta. ¿Por qué? Porque existe aquí y ahora. Tiene una concreción. Por eso es real. No es igual que al ser ideal, como el número 4. El número 4 no tiene concreción, no tiene materia. Tiene ligación con la materia, sí, pero no tiene materia. ¡Wow! Entonces, Tomás ve esto. El ser real tiene dos expresiones. El ser físico, que es el mundo. Y el mundo es estudiado por la cosmología, o lo que se llama históricamente la filosofía de la naturaleza. Esa es una disciplina. Otra, el ser humano, hombre, es estudiado por la antropología. El ser ideal no es como el ser real, es una abstracción. Y esa abstracción tiene dos expresiones: o es razonamiento o es conocimiento. No hay más. Y si es conocimiento, razonar, ser de razón, es estudiado por la lógica. Y si es ser conocido, conocimiento, entonces es estudiado por la epistemología. ¡Qué maravilla! Cuando yo descubrí estas cosas decía, ¡wow! Mis alumnos van a gozar, porque aquí hay orden, aquí hay profundidad, aquí hay claridad. Ser valiente. El ser valiente no es un ser ideal, no es un ser real. Es un ser que vale porque alguien le hace valer. ¿El amor dónde está? En el amante. ¿Puede desaparecer? Sí. Claro, valen porque alguien los hace valer. Y ese valer tiene tres expresiones. Ser moral, que es estudiado bajo la categoría de bien y se llama ética. Ser de valor, estudia el valor mismo y se llama axiología. Y la belleza, el ser bello, es estudiado por la estética. ¡Wow! Estas disciplinas vienen del ser valente. Y finalmente está el ser llamado metafísico. Y el ser metafísico es estudiado como en sí mismo el ser y se llama ontología. Puede estudiar como acto de ser, es decir, en cuanto ser, acto, y se llama metafísica. Y puede ser en la metafísica estudiada como el ser supremo, es decir, Dios, y eso se ha llamado siempre teodicea. Ve, estimado amigo, ve estas disciplinas. ¿De dónde brotan? Del ser, de una clasificación del ser. Compare esto con los pensadores del siglo XX, compárelos. Y se va a dar cuenta que hay una distancia enorme. Toda la síntesis teológica de Santo Tomás podemos encontrarla en la Suma. La Suma tiene 3 partes, que no voy a explicar, no hay tiempo. La primera parte trata de Dios. ¿Y cómo trata? En sí mismo y en sus principios, como usted puede apreciar en este intento de mostrar la Suma en chiquitito. Ok, segunda parte es del hombre, los actos humanos. Y la segunda parte tiene 2 partes. Es decir, tiene la primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte. Y estos actos humanos son tratados primero como fin de los actos humanos. Amigas y amigos, yo pregunto a mis alumnos qué es un acto humano y no saben. Digo, Gilberto ha ido a la avenida Pando a pandear y a las 4 de la mañana era incapaz de reconocer quién es su chica. Ha cometido barbaridades. Preguntan, ¿todas esas barbaridades son actos humanos? Se callan. El único que ha sabido explicar esto es este señor. Dice, no son humanos, son actos de un animal. Es decir, de un ente que era humano y que descendió a nivel animal. ¡Wow! Es decir, que el acto humano tiene que ser consciente, si no, no es humano. Y así como es consciente, tiene 2 otras condiciones. Es decir, es un acto libre. Si no es libre, no es humano.
Si alguien te obliga a decir algo que tú no quieres, ese acto es de un pobre esclavo. No es humano y además voluntario. Aquí en la Universidad Católica me visitan en mi oficina y me dicen, mire, he dicho a mi chico que me diga que me quiere. Oye, Ricardo, ¿me quieres? Dime que me quieres. Le obligan, ¿no? Pero saben todos que un acto obligado no es humano. ¡Wow! ¿De dónde nace? Ve usted en la suma, los actos humanos. Bueno, y así todo, el fin. Los actos humanos hay en sí mismo, en sus principios. No tengo tiempo, voy a pasar. Pero si alguien quiere después hacer otra charla, con el mayor gusto. Porque como ustedes se dan cuenta, esto da para la vida. Miren, hemos terminado a las 6 un acto que se llama el Congreso de la UPAM. La UPAM es la Universidad para el Adulto Mayor. He hablado a unas viejitas. Ahí están más de 200 viejitas. Y les he hablado sobre la verdad. Y he dicho, bueno, la verdad es algo que se va descubriendo en la vida. Es verdad. Nunca la puedes conocer. Como voy a terminar hablando de misterio, adelanto algo. Cuando usted capta algo, ese algo que es conocido le lleva a lo desconocido. Y cuando llega a lo desconocido, ¿sabe más de lo desconocido? Sí. Pero lo desconocido se abre más todavía. Y llega a esto que se llama misterio, como luego voy a explicar. Ok. Trata de lo mismo, pero de otra manera. Paso rápido para mostrar que la suma tiene sus cuestiones. Aquí está. Sobre Dios uno en esencia y trino en personas. Todo lo que hoy los católicos decimos está ahí. Dios es uno, pero Dios es 3 personas. Y ahora, muchos dicen que Tomás simplemente ha repetido a Aristóteles. Pequeño ejemplito respecto a la categoría de Dios. ¿Qué piensa Aristóteles? Piensa así. Dios es finito, sin duda. Su movimiento es esférico, claro. Es extrínseco ese movimiento. Es un Dios que no crea. Para Aristóteles no hay creación. No ejerce providencia. Es un motor, sí, pero inconsciente. Distinto a Tomás. Tomás dice, no, es causa suprema, pero eficiente. No es solo final. Es un creador de todos los seres. Es fuente primera de la vida. Es verdad, inteligibilidad. Es un ser subsistente. Es el acto puro, perfecto. Wow. Simplemente para mostrar. Pero también puede ser un curso de ver las diferencias entre los dos. Tomás de Aquino es conocido por sus 5 demostraciones de la existencia de Dios. Y siguen vigentes, por si acaso. Cuando yo era muy jovencito, en la década del 70, yo he enseñado varias materias en la carrera de filosofía y hacía estudiar a mis alumnos. Refute una de las vías. Difícil. La lógica es terrible. Y entonces nos podemos dar que aquí están las 5 vías. La del movimiento, de la causalidad, de la contingencia, de la perfección, de la finalidad. Qué bien. ¿Qué es Dios? Tomás siempre preguntaba, ¿y qué es Dios? Quiero decir 3 cositas respecto a Dios. Primero, no podemos tener un conocimiento inmediato, intuitivo y experimental. No podemos, porque Dios no es materia, porque Dios no es objeto de ese tipo de aprehensión. Dice Tomás, de Dios no podemos saber lo que es, solo sabemos lo que no es. Capte, qué bonito. Y finalmente dice Tomás, Dios es la perfección de los términos de las 5 vías. Claro, la primera vía, movimiento. Entonces es el movimiento puro. Es la causa no causada. Es contingente, es ser necesario. Es perfecto, es la máxima perfección. Es la razón de la finalidad, es la finalidad de todo.
pasa al mundo. Y voy a pasar rápido, estamos ya. No Dios, al mundo. Respecto al mundo también encuentra grandes diferencias con el señor Aristóteles. Mire, Tomás de Aquino habla en su suma de la producción, de la creación. Cuando hablamos jóvenes universitarios, Padre Timoteo y Padre Terencio nos preguntaban, ¿y por qué Dios ha creado? Y ahí empezamos a saborear esto. Y nos decían algo, el bien es difusivo de sí mismo, decían. Qué bonito y qué cierto. Porque cuando tiene usted un bien, usted no lo puede guardar. Tiene que manifestarlo, tiene que compartirlo, sin duda. Si usted se saca la lotería, usted no va a decir nada a nadie. Va a llamar a todo el mundo y va a compartir. Esa es la razón de la creación. El bien es difusivo por naturaleza. No explico más, pero sí hago una mención. Habla muy bien de algo, ángeles. El único que habla de los ángeles. Por eso es el doctor angélico. Por si acaso. Por esa razón. Wow. Y habla del hombre. Habla de nosotros. Retoma lo que decía Boecio. El ser humano es una unidad sustancial de naturaleza racional. Y es. Y decía, este ser humano tiene facultades y tiene dos lados, afectivo y cognitivo. Habría que explicar este cuadradito de antropológico de Tomás de Aquino. Esto sigue vigente. A mí me invitan a hablar en muchas partes, voy y hablo de esto sin decir de quién viene, y dicen, qué bonito, qué completo, wow. Actos humanos. El ser humano, como todos saben, viene, y los medios de su perfección son los actos humanos. Ahora bien, como todos saben, un acto humano es consciente, es libre y es voluntario. Si no, no es humano. Okay. Ahora bien, estos actos humanos los trata Tomás de Aquino de ese modo. Solo explicar esto me encantara, pero para mostrarles que el orden, la lógica, la claridad. Dice siempre que lo que el sabio tiene claridad. Oh. Y aquí están. Vea usted, aquí están los actos, las pasiones humanas, son 11. El mejor tratado que yo conozco es, en Tomás, las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Deseo, aversión, amor, odio, alegría, tristeza, esperanza, desesperanza, miedo, temeridad y la ira. Esas son las pasiones. Vea, estudie. Nosotros universitarios, eso hemos estudiado. Como las pasiones. ¿Y quién regula las pasiones? Los hábitos. Oh, hábitos. En la vida hay que aprender que todo es hábito. Es la base de lo que se va a llamar las virtudes. Y como todos saben, bueno, fuera de los principios intrínsecos que son los hábitos de las virtudes, están los extrínsecos que son la ley y la gracia. Son externos que me ayudan a mejor vivir. Hablando de las virtudes, hay las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Nosotros como jóvenes universitarios de la Pastoral Universitaria de San Simón, dirigida por los dominicos, eso estudiábamos. Las virtudes sociales. ¡Qué belleza! Estudiamos qué es la justicia. Y desde entonces yo sé que la justicia es que tiene un objeto, es el derecho. Es dar a cada uno su derecho. ¡Wow, qué lindo! Hoy pregunto a muchos docentes, inclusive aquí en la universidad, ¿cuál es primero, doctor Ni? El derecho a la justicia. La mayor parte me dicen justicia. ¡Wow! Contra nuestra doctrina. No. Donde no hay derechos, no hay justicia. Qué bonito. Eso es lo mismo. Y así puedo seguir. Paso rápidamente la síntesis de los actos humanos. Vea usted esta concatenación que hace Tomás.
actos humanos, pasiones, hábitos, virtudes, ley, gracia, virtudes teologales que acabo de mencionar, las virtudes morales. Y después habla de algo importante de estos tres: dones, frutos y bienaventuranzas. Ve usted, habla de los dones, los 7 dones del Espíritu Santo: entendimiento, ciencia, sabiduría, consejo, fortaleza, temor y piedad de Dios. ¡Qué bonito! Y los trata muy bien. Después habla ¿qué? Habla algo importante de los frutos, los 12 frutos del Espíritu Santo. Vaya y lea. Y va a hablar ahí del amor, de la alegría, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la longanimidad, de la mansedumbre, de la fidelidad, de la modestia, de la castidad. ¡Qué bonito! Y después va a hablar de las bienaventuranzas. Oiga, cuando yo leo, porque yo leo a este hombre, yo digo, qué genial, qué desconocido. Y la tercera parte de la suma se llama Cristo, Dios encarnado. Y como todos deben de saber, trata de estas 3 maneras. ¿Por qué tenía que Dios encarnarse? ¿Por qué? Segundo, los sacramentos. Y todos deben de saber que cuando llegó al sacramento de la penitencia, fue requerido para ir al concilio de Lyon y murió. No terminó la suma. En el tratado de la penitencia, ahí Tomás muere. Ok. Qué bonito. Y ahora, ¿puedo seguir hablando? Sí. Pero tiempo nos falta. Yo voy a entrar a las conclusiones. Y voy a sacar 4 conclusiones. Y después, obviamente, abrimos el espacio para preguntas. Primero, en mi opinión, sigue siendo desconocido. Para mí es desconocido. Yo no he leído muchas de sus obras. Y muchos siguen leyendo. Mire usted, hay un señor que lo he conocido y se llama Fulton Sheen, el mejor predicador de los Estados Unidos, católico, monseñor, arzobispo de Rochester. Fulton Sheen, ¿quién es? Un tomista. Y él recomienda. Y dice, si usted quiere filosofar, vea los problemas de su tiempo, cáptelos, entiéndalos, y vaya a Tomás de Aquino, y averigüe qué ha dicho él. Y vuelva, y que la mejor ayuda, dice Fulton Sheen. Y como él, muchos otros. Mire usted. Este es un libro que yo recomiendo a mis alumnos, Nociones Fundamentales de Metafísica, de Beatriz Irizar. Usted dirá, ¿es antiguo? No, es de 2013. Los libros que yo manejo, mire usted este. Es de Abelardo Lobató. Son 3 volúmenes. El último se ha escrito en el 2007. ¿Y qué dice? Es que es desconocido Tomás de Aquino y lo están recién haciéndolo conocer. Oiga, ¡wow! Entonces, primero, conclusión, sigue siendo desconocido. Segundo, sigue vigente, sobre lo cual habría mucho que decir. Dice Bochensky, no hay pensador que tenga tantos seguidores, 1. No hay pensador que ya en su honor y para seguir su senda se haya creado. ¿Cuál? La Universidad de Friburgo, la Universidad de Milán, la Universidad Católica de Lovaina, el Angelicum de Roma, el Instituto Católico de París. ¡Wow! Sigue vigente, vea sus obras. Tercero, es el gran hombre que nos desafía a hacer lo que él hizo. ¿Qué hizo? No repitió, como muchos tomistas repiten a Santo Tomás. Santo Tomás, ¿qué hizo? Estudió a Platón, estudió a San Agustín,
Y mire cómo cita a San Agustín, citado por Tomás. Como dice Chesterton, es un librito que lo tengo aquí, dice: espiritualmente es el más agustiniano, Tomás de Aquino. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Qué hace? Estudia a Averroes, a Avicena, a Maimónides, a los padres de la iglesia. ¿Y qué hace? Una hermosa síntesis. ¿Qué hay que hacer hoy día? Como todos saben, en el siglo XX hay 10 corrientes filosóficas. Hay 10. Me encantará explicar. Y hay 3 últimas, podríamos decir, del siglo XXI. ¿Cuáles son? La filosofía de la posmodernidad, la filosofía de la interculturalidad y la filosofía de la complejidad. Son las 3 ultimitas. ¿Qué necesitamos hoy? Un Tomás de Aquino que pueda ordenar, oiga, retomar, tomar lo bueno de cada uno y progresar con la razón humana y obviamente con la gracia. Finalmente quiero decir, fuera de este importante desafío que es para todos, en cuarto lugar, Él nos ha ayudado a descubrir el verdadero sentido del misterio, y con esto termino. ¿Qué es misterio? Para todos, misterio es algo desconocido. Es algo que no puedo conocer. Algo oculto, eso es misterio. No es verdad. ¿Qué es misterio? Voy a graficar. ¿El ser humano puede conocer el nivel A de la realidad? Sí. ¿Con mucha dificultad? Sí. Con método, con paciencia, con esfuerzo. Y llega al nivel A. Y cuando llega al nivel A, se abre un nivel superior, más grande y más profundo, que es el nivel B. ¿Cómo es que ha captado B? Porque ha llegado a A. Ojo, no todos han llegado a la A. Pero los que han llegado a la A captan B. Y lo captan como algo no conocido. ¿Puede llegar al nivel B? Sí, con ganas, con más esfuerzo, con más cariño, con más decencia intelectual. Y cuando llega al nivel B, se abre un otro nivel más grande, más superior, más profundo, que es el nivel C. ¿Qué estoy diciendo? Que cuanto más conozco, que lo que conozco es chiquitito respecto a lo que no conozco. Ahí empieza el misterio. Misterio es no conocer, sino que en el acto de conocer, conozco que lo que estoy conociendo es poquitito. Me falta mucho por conocer. Y esto pasó a Tomás. Como todos saben, Tomás de Aquino siempre oraba a un crucifijo. Y el crucifijo dice, los relatos, quienes conocen bien a él, el crucifijo ha preguntado a Tomás: Tomás, has hablado y escrito muy bien de mí. ¿Qué quieres de recompensa? Y Tomás ha dicho: nada que no seas tú, Señor. Nada que no seas tú, Señor. Qué bonito. Y desde ese momento también tuvo una revelación. Y buscó a su hermano, que le ayudaba en todo, al hermano Reginaldo, y le dijo: Reginaldo, te tengo que comunicar algo lindo. ¿Qué? Ya no puedo escribir más, porque todo lo que hoy se me ha revelado, todo eso desconocido que ahora conozco, wow, es admirable. Todo lo que conocía es poca cosa. Y Tomás dice: todo lo que he escrito es paja respecto a lo que ahora conozco. Y nunca más volvió a escribir. Esa es la experiencia del misterio que enseña este gigante, el gran desconocido de la filosofía y de la teología católica. Muchas gracias por vuestra atención. No toma asiento de allá y después vamos a... Unos 10 a 15 minutos de intervenciones. Si es que tienen preguntas, haremos lo siguiente: unas
2, 3 intervenciones, responderá el profesor Villarreque, y si hay todavía una ronda, sí, porque también la gente ya se está yendo. Y antes debo de comunicar, hemos grabado esta conferencia y se va lo tenemos en YouTube, Cancio. Si hay gente que quiere verlo para captar mejor, Secrat UCB, y se entra a la conferencia. Y además también indicar, hemos tenido la presencia de muchos estudiantes de la Católica, gracias a mis colegas de la formación humano-cristiana por esta presencia. Muy bien, a ver, preguntas, señores, señoritas, señoras. Aquí hay uno, ¿alguien más? Para poder organizar, ¿alguien más? Y el angélico está deslumbrado. Y después allá. Por favor. Muy sintéticamente, en la escolaridad nos han enseñado que al final la teología se sirve de la filosofía. Sin embargo, ahora en la relación que ha hecho entre filosofía y teología ha especificado que no es tan así, como que no se sirve, sino que parece que son necesarias las dos para llegar a un entendimiento cabal. ¿Cómo es eso? O sea, ¿no está bien lo que se aprendió de que la filosofía es anchila de la teología? Tomás de Aquino era teólogo. Ha usado la filosofía como instrumento para hacer teología. Pero viendo la relación fe y razón, es decir, teología, filosofía, los dos se necesitan. Los dos se complementan. Y esta es la postura de Tomás. Por favor, aquí si puede decir su nombre. Jorge Saitis Triantáfilo, de descendencia griega, además ex católica de Córdoba, y felicitarte, querido Alfonso, y magnífico rector, por esta brillante reseña. El pensamiento y la fe, que sería más dialéctico que complementario. En ese sentido, Tomás no es dialéctico. No es oposición, de ninguna manera. Como dice Juan Pablo II, el San Pablo II hoy, dice, son dos alas que se necesita para volar bien. Dice, la fe necesita de la razón y la razón necesita de la fe, dice Juan Pablo II, cierto. Y los dos obviamente se complementan, sí, pero no en los términos de nuestro querido amigo Carlitos Marx, sin duda. En eso no creo que haya dialéctica. Okay. Por favor. Buenas noches. Buenas noches, señor rector. Soy Belén Bildoso, estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera. Mi duda era si la filosofía siempre se hace preguntas y cada vez que encuentra la respuesta más allá seguimos, es decir, se abre un espacio infinito y tenemos el acceso a hacer más preguntas, y en la Biblia dice que el final, que toda ciencia conduce a Dios. Entonces, ¿no es momento de dejarnos guiar por la fe y creer en aquello que no vemos y aplicar lo que está en la Biblia? Bueno, obviamente tenemos que dejarnos guiar por la fe, pero somos seres racionales, no solamente somos gente de fe, tenemos que usar la razón. Y reitero, como dice Faith y Razón en la encíclica, fe y razón, las dos vienen de Dios. La ciencia viene de Dios, la fe es un don que viene de Dios y no pueden contradecirse porque la verdad es única. Así piensa Tomás y así ha pensado la Iglesia. Muy bien, si hubiera todavía alguna pregunta, una intervención, contribución, aquí el joven. ¿Nombre y de qué carrera es? Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo, aún estoy en el colegio, voy a estudiar filosofía el próximo año en esta universidad. Qué bien.
La pregunta te da sentido a la vida. La tecnología no. Mi pregunta es, ¿qué postura tiene Santo Tomás de Aquino ante el calvinismo, el arminianismo y el molinismo? Bueno, pregunta. Bueno, ¿nos quieren quedarse más tiempo? Te diré respecto a Calvino, ya lo dije, esto de la predestinación. Para Tomás de Aquino, y creo para todos, nosotros no somos predestinados. Nosotros somos libres. ¿Que Dios conoce qué voy a hacer con mi libertad? Sí, pero eso no significa que me predetermine. No, yo soy libre. Y en esa libertad yo escojo aceptar la gracia o rechazarla. Me explico. En mi opinión personal, todos reciben la gracia de la fe, pero no todos la aceptan. Mire, Romanos 19 dice, no hay excusa para el no creyente, porque la creación proclama la existencia de Dios. Romanos 19, 1:19. Cierto, hay muchos que se creen tan doctos. Dicen, ¿cómo estaría yo creyendo? Oiga, lo que decía San Agustín y lo retoma Tomás, cree para comprender y comprende para seguir creyendo y creer mejor, ¿no? Gracias. Muy bien. Nuevamente un aplauso. Antes de que se vayan, también anunciarles que estamos muy empeñados en seguir reflexionando, tener espacios de pensamiento, espacios de sistematización, y creo, doctor Alfonso, esta ha sido realmente una gran contribución. Concuerdo con la intervención de ahí de mi colega, que efectivamente uno puede y debe seguir aprendiendo, y creo que esto nos ha permitido. Y además también el habernos traído los libros para que se vea la actualidad de este filósofo, este teólogo. En ese sentido, yo quiero, a nombre de todos los colegas docentes de la carrera de Filosofía y Letras, pues agradecer esta gran contribución, y seguiremos pensando. Además también, ahora para el público, el próximo año, la conferencia filosófica de invierno, hemos pensado, porque hemos encontrado una persona que puede hacer una disertación sobre otro filósofo también controvertido, ya jesuita y también francés, Teilhard de Chardin. Yo creo que esto será importante, porque hay ahora un redescubrimiento también de este filósofo en todo lo que es el pensamiento de la interculturalidad, del Cristo cósmico, etcétera, ¿no? Y entonces así vamos siguiendo, contribuyendo también como Universidad Católica a la reflexión desde la filosofía, desde la teología. Les agradezco a todos ustedes, y todos ustedes se merecen un caluroso aplauso. Muy bien.